Nacimiento siempre son verticales y horizontales. Sí. Ahora presta atención, ¿listo? Para que cuando vayas al Louvre Sí, te hagas una autoevaluación. sí, Cuando en un cuadro los ejes principales son verticales Sí. o horizontales, el cuadro te da la sensación de estático, ajá, de que no hay mucho movimiento. A diferencia del barroco, que tiene como eje principal una diagonal. Cuando el eje principal de una obra es una diagonal, el cuadro te da la sensación de profundidad y de movimiento. mira, sí, Entonces, Leonardo, uno de los aportes que hace es utilizar la vertical y la horizontal, pero estructurar todo en base a un triángulo o pirámide centralizada. Sí. Vas a ver que la mayoría de los cuadros del Renacimiento están estructurados de esa manera. sí, Un ejercicio que podés hacer para autoevaluarte, a ver si aprendiste bien la Sí. lección, es: te vas al Louvre. ¿Fuiste al Louvre alguna vez? Después de este curso te tenés que... tengo que ir después del curso, sí. Obvio, Porque sin saber nada es lo mismo. obvio. Vas a pasar los cuadros así como Claro, quien digo, pasa ya está, vamos. en Unicentro los negocios. Los negocios. Te metes en uno de... A ver, en el Louvre tenés... Es como si fuera una araña, tenés como distintos pasillos. Tenés el pasillo del Renacimiento, el pasillo del Barroco, el pasillo de la Edad Media. Entonces, sería bueno, digo, después de mi curso, meterte en un pasillo y sin leer la fecha, porque obvio, si lees la fecha ya sabes en qué época estás. Sin leer la fecha y solo mirando la estructura interna del cuadro, Poder. darte cuenta en qué movimiento artístico estás. Wow. Entonces, si te metes en un pasillo y empezás a ver que todos los cuadros tienen un solo punto de fuga, Sí, que el eje principal es siempre vertical y horizontal, ya sabes que estás en Renacimiento. sí, Si empezás a ver que los cuadros tienen siempre diagonales, ya sabes que estás en Barroco. sí. Eso para que te des una idea. Eso por un lado. Leonardo, ahora vamos a ver por qué motivos por los cuales Leonardo es un genio. Llegamos a Ludovico. A Ludovico Sforza. Ahora te cuento qué pasó con Ludovico, porque la historia del Renacimiento es alucinante. Primero te doy los motivos por los cuales Leonardo es un genio a nivel pictórico. La persona, el personaje de Leonardo es súper complejo de abordar. En general, como escritor, como historiador o qué sé yo, elegís, que no está bien, pero elegís un aspecto de Leonardo porque es muy complejo. Sí, Leonardo fue de todo. Claro. Fue ingeniero, fue arquitecto, fue pintor, fue orfebre, fue anatomista, fue biólogo, fue de todo. sí, Y en todo fue un genio, que eso es lo antinatural en Leonardo. Es decir, no era anormal que alguien fuera de todo, porque era lo normal. No había universidad, ponele, en esa época no había universidad de escultura, universidad de ingeniería, universidad de arquitectura, no. En ese momento existían, en vez de universidades, existían lo que se llamaban las bodegas. ¿Te suena? Botega, que te suena a bodega, sí. era la casa del maestro. El maestro en general vivía en una casa con muchos pisos, era importante, Sí, y tenía aprendices a su cargo. El sistema de trabajo del Renacimiento no es que me vas a decir, Dani, eso es una truchada, porque eso es una estafa. No, se trabajaba así. El maestro, que era el artista importante con título de maestro, tenía aprendices que entraban más o menos a trabajar, a vivir y a aprender a los 10, 11 años de edad. Pensá que en el Renacimiento se aprendían los oficios, ¿no? Ahí ahí las aprendías botegas. todo. Ah, ¿Y por qué se entraba tan jovencito? Porque el promedio de vida en el Renacimiento era de 40 años. Si no arrancabas a los 10, no llegabas. Entonces, vos entrabas a los 10 años con un permiso de tus padres. El chico a los 10 años quedaba viviendo forever ahí. Vivía, dormía, comía, trabajaba en la casa, en la botega Sí. del maestro. Y aprendía a pintar en el estilo del maestro, de manera tal de que el maestro, en el caso de Leonardo, la botega más importante era la de Andrea Verrocchio. Es como si fuera Harvard. A ver, digo, porque
cuanto más famoso el maestro, más cara era la botega. Ah, se pagaba. Sí, obvio, había que pagar. Claro. Y la de Andrea Berrocchio Sí. era la más cara, pero era la mejor. Entonces lo que hacía Andrea Berrocchio era tomar más encargos de los que en ese momento él mismo podía hacer, pero claro, ¿qué hacía? Tenía un montón de aprendices. Entonces, él lo único que hacía era hacer el boceto para el encargo y se lo daba al aprendiz. Como el aprendiz había aprendido el estilo del maestro, lo pintaba en el estilo del maestro. El maestro le daba los últimos retoques y la obra salía tipo firmada por el maestro. No es que es una truchada, era la forma de trabajar del Renacimiento. Con esto te digo que estando obligado a pintar en el estilo de tu maestro era muy difícil sobresalir y demostrar que vos eras un genio, porque no Claro, podías ser distinto. ya ibas en la zanja del maestro. Era difícil demostrar, yo soy distinto, yo soy un genio. Sí. Tenías que trabajar como el maestro. Entonces, bueno, me voy, tengo tanto para decirte que me voy. Vos haceme preguntas, porque si no me pierdo. Y ya estamos llegando a la hora, así que lo vamos a... No veo. Falta. Si te aburres, decime. Lo vamos a encarar la próxima con todo. Ya sé. Leonardo revoluciona, Sí. revolucionó un montón de cosas, pero en pintura va a ser el precursor de lo que se llamó el surrealismo. ¿Te sonó el surrealismo? Surrealismo, estamos hablando del siglo XX. Sí. O sea, se adelantó 500 años a su época. Va a ser el primer pintor que en vez de un solo punto de fuga, pensá que lo que se usaba en el Renacimiento era que un cuadro tuviera un punto de fuga. Sí. Es el primero que coloca 2 puntos de fuga. ¿Qué pasa cuando una obra tiene 2 puntos de fuga en la misma obra? Te da la sensación de que estás mirando la misma escena 2 veces. de varios lados al mismo tiempo. Ah. Con lo cual eso produce sensación de movimiento. Ah. Y esa es la característica del barroco, con lo cual se adelanta al barroco. Mira todo lo que se adelanta, 2 siglos a su época. No, increíble. No, es impresionante. Inventa lo que se llamó sfumato. ¿Te suena? No. Él, a ver, Leonardo era más científico que pintor. Vivió 67 años, que era longevo para esa época, y en toda su vida, para que tenés una idea de la poca bolilla que le daba a la pintura, o la poca importancia que le daba a la pintura, pintó 13 obras en toda su vida. Ahora, ¿cómo haces para revolucionar la pintura al Renacimiento con 13 obras, de las cuales una está autodestruida y la otra desapareció? Impresionante. Él observando, si vos lo conocieras a Leonardo da Vinci y le pudieras hacer un reportaje y le dijeras cómo se definiría usted, Leonardo ya, así te diría, yo me defino como inventor de máquinas. Así se autodefinía Leonardo. Con lo cual, la pintura era el último ítem de su lista. Sí. Pero él, observando la naturaleza, se da cuenta que yo con él no te veo a vos separado del fondo, porque vos tenés una línea negra de contorno, que era como se pintaba en la Edad Media, antes, sino que yo te veo separado del fondo por contraste de luz y sombra. Entonces va a inventar lo que después se va a enseñar en todas las academias, que es lo que nosotros hoy llamamos sombreado, para darle volumen a las cosas. Eso se llama sfumato. Y luego va a inventar o descubrir lo que se llamó velo atmosférico. ¿Te suena? No. Otra vez, y esto es un fenómeno real, es un fenómeno físico real. Cuanto más lejos las cosas, menos nítidas las ves, ¿no es cierto? Sí. Obvio. ¿Sabías que cuanto más lejos, más tirando hacia el azul? O sea, el cielo no es azul. El azul da profundidad, ¿no? Como que... El azul, sí. Muy bien, muy buena. Cuando veamos Picasso lo vamos a usar. Muy buena observación, Hernán. Sí, pero, digo, un fenómeno físico real es eso. Cuanto más lejos, menos nítido y más tirando hacia el azul. Y eso fue lo que empezó a pintar él en sus obras, el velo atmosférico. Va a crear
El primer happening, ¿sabes lo que es un happening? Una reunión. No. Un happening es, formalmente hablando, porque se pone de moda, digamos, en el siglo XX. O sea, se adelantó otra vez 500 años a su época. Pero un happening es una obra de arte que es obra de arte mientras está sucediendo. Cuando termina de suceder, deja de ser obra de arte. Wow. Es así. Se empezó a poner de moda en el siglo XX. Sí. Pero bueno, ¿Se puede ver algo de eso? Porque ya la del azul. dale, del La del happening no. Espera, porque se destruyó. Vamos, mira. Leonardo pintó 13 obras en su vida. Él era homosexual, pero al principio no era homosexual. ¿Sabías que se le hizo juicio pero que aparentemente salió absuelto por